Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto volverles a saludar. En esta ocasión que Dios nos permite predicar la hermosa y poderosa palabra del Señor Jesucristo. El título de hoy: ¿cómo estás delante de Dios? Un interrogante, hermanos, para analizar nuestro entorno en estos tiempos tan difíciles que vivimos, pero también analizar cómo estamos delante de Dios. Un mensaje para ti, para mí, amigo y amiga. Un mensaje donde el Señor Jesucristo expone su palabra para analizar los tiempos y nuestra vida delante de su presencia. Vamos a leer en Lucas capítulo 21, versículo 29 al 36, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos. Padre, te damos toda la gloria y la honra en esta hora, Señor. Gracias, porque hoy nos permites la vida, nos das la salud, la provisión tuya, Señor. Esas bendiciones que solamente tú puedes dar desde lo más alto del cielo. De tu trono de gloria podemos recibir el aliento de vida, la salud, la esperanza, la alegría, en medio de los conflictos, en medio de los tiempos tan difíciles que vive la tierra. Aún con todo ello, nosotros podemos tener paz en nuestros corazones, porque en ti radica nuestra esperanza, en ti está el consuelo, y en ti encontramos la provisión que necesitamos diariamente en nuestra vida. Gracias por nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos. Gracias por el cuidado que has tenido para toda nuestra familia, para el cuidado que has tenido para nuestros hogares. Y gracias, Señor, por los ministerios, porque nosotros somos la última generación que tiene, Señor, el privilegio de predicar tu palabra en estos tiempos tan difíciles. Gracias por bendecir a los hombres y mujeres de todo el mundo, y yo te ruego que en esta hora abras el entendimiento de cada uno de ellos, abre su corazón, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, y que traiga bendición, inteligencia y sabiduría a todo ser humano como a ti te agrada, Padre. Te damos toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Esta es una palabra, amigo y amiga, para ti y para mí, porque esta palabra que se encuentra en esta porción bíblica son palabras que dice el Señor Jesucristo por su propia boca. Son palabras que están vivas para nuestro tiempo, y son palabras para ti y para mí, porque no son palabras dirigidas para el judío, sino son palabras dirigidas para el gentil. Tú y yo que no tenemos sangre judía, tú y yo que no tenemos la descendencia judía, para ti y para mí es esta palabra de este día. Aquí el Señor nos dice claramente: mirad de la higuera y todos los árboles. Como ya hemos predicado en otras ocasiones, hemos dicho, y ahora lo repetimos otra vez para los que todavía no lo habían entendido, que la higuera en esta porción bíblica se está refiriendo al pueblo de los judíos, al pueblo judío. Un pueblo que no existía, un pueblo que existió en los tiempos de Jesucristo, pero
después de su ascendencia al cielo, aproximadamente unos 70 años después, fue destruido por los romanos. Las tropas romanas llegaron a Jerusalén y destruyeron todo lo que encontraron a su paso, destruyeron el templo y quedaron las ruinas, el muro que ahora vemos por la televisión, en las noticias, donde llegan los judíos y se ponen a orar y llorar por todo lo acontecido. Fue más o menos por el año 70, según dice la historia, que ocurrieron estos hechos, y ahí se cumplió la profecía que el Señor les había dado en aquel tiempo a sus discípulos, donde había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, sino que todo iba a ser derribado, excepto ese muro que hoy conocemos. Esa profecía fue sobre el pueblo de Israel, que Jesucristo le hace llamar la higuera. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque el pueblo de aquel tiempo, que fue destruido y fue desechado de su tierra natal, ese pueblo que anduvo errante por todo el planeta, y así podíamos encontrar judíos en México, en España, en Inglaterra, podíamos encontrar judíos en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Alemania, donde hoy la historia nos dice que los nazis acabaron con aproximadamente 6 millones de judíos en esa nación. Recordemos que pasó el tiempo y más o menos allá por 1948, según también dice la historia, para ser más precisos, el 14 de mayo de 1948, se dice que los diplomáticos que quedaron de esa región que había sido desechada por todo el mundo, se reunieron y tomaron la decisión de declarar al pueblo de Israel como un pueblo que nacía en un solo día, para cumplir la profecía que establece la Biblia, y de esa manera decir que el pueblo de Israel se constituía como una nación reconocida por todas las naciones, un pueblo que nacía de la noche a la mañana, y que a partir de ese tiempo todos los que andaban errando por todo el mundo, los que tenían la sangre judía, empezaron a emigrar otra vez de esas naciones por donde andaban a su pueblo natal, al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén. Empezaron a regresar por grupos, empezaron a regresar por familias, y empezaron a congregarse y a edificar otra vez, a componer y arreglar lo que no existía, lo que había sido destruido. Y hoy podemos ver cómo el pueblo de Israel es toda una nación en desarrollo, a pesar de las crisis que hay en cuanto a las guerras y guerrillas y que se dan en ese lugar y en su entorno. A pesar de todo eso, el pueblo de Israel es un pueblo que hoy está en desarrollo, donde hoy podemos ver que la naturaleza está produciendo la naranja, el limón, los mangos, y se están dando las cosechas en abundancia, y podemos ver cómo se están asentando nuevas áreas donde el judío puede vivir cómodamente, donde el judío se encuentra en esa vía de desarrollo después de toda una serie de trastornos que vivió a lo largo del planeta en su largo peregrinar para dar cumplimiento a la profecía del Señor Jesucristo. Hoy el pueblo de Israel es toda una nación, es un pueblo reconocido, es un pueblo apoyado sobre todo por las Naciones Unidas, y es un pueblo que es apoyado fuertemente por el pueblo de Estados Unidos. Así se cumple la profecía, y es así donde el Señor Jesucristo nos dice que estemos mirando a la higuera, es decir, que estemos mirando todo lo que sucede en Israel, todo lo que sucede en Jerusalén, todo lo que sucede en ese pueblo amado y cuidado por Dios, y que hoy le envía su bendición para que sea una señal para todo el mundo. Jesucristo nos dice: mirad la higuera y todos los árboles. Es decir, estemos mirando hoy, dice el Señor, que estemos mirando al pueblo de Israel y estemos mirando lo que acontece en todas las naciones, para ver cómo se cumple la profecía, cómo se cumple el tiempo que el Señor había dicho que esta generación tendría que ver, tendría que pasar, tendría que ver, para poder estar esperando su gran venida a este planeta. Dice la Biblia que no pasará esta generación. Así lo dice la Biblia,
Dice la Biblia en el versículo 30, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Es decir, aquí en esta porción bíblica el verano se refiere al Señor Jesucristo, cuando el pueblo de Israel resurgiera otra vez para todas las naciones, cuando el mundo viera que nació el pueblo de Israel, cuando viera su progreso y desarrollo. Dice el Señor Jesucristo, yo estoy por volver a la tierra para llevar a mi pueblo, para llevárselo allá, más allá de las estrellas. Aquí en este pasaje el verano es el Señor Jesucristo. Así también vosotros, nos dice en el versículo 31, cuando veáis, dices, que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando el Señor Jesucristo habla a los discípulos y se refiere a la generación, no se refiere a la generación viviente de aquel tiempo. Es decir, no se refiere a la generación de los discípulos que estaban vivos, sino se refiere a esta generación. Se refería a ti y a mí, que nos dio la vida para este tiempo, para esta generación. Y está diciendo que esta generación vería todos estos acontecimientos. Y está diciendo el Señor que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, que antes que tú y yo muramos, se tiene que dar todo lo que el Señor había profetizado. Tienen que acontecer todas las profecías que el Señor ha dicho para este tiempo. Que tú y yo veríamos el regreso del pueblo de Israel, que tú y yo veríamos su desarrollo, pero que tú y yo veríamos también lo que está aconteciendo en todo el mundo. ¿Y qué está aconteciendo en todos los árboles? Es decir, en todas las naciones. Pues la crisis, las revueltas, las guerras, las guerrillas, las muertes, las pestes, enfermedades, todo el derrumbe que están sufriendo las naciones, las crisis monetarias, todo lo que estamos viendo hoy, porque también el Señor dijo que para este tiempo iban a ser conmovidos los cielos, y entonces veríamos grandes ciclones, grandes tormentas, grandes inundaciones que acabarían con grandes multitudes de gente, pero también acabarían con cosechas, acabarían con edificaciones, acabarían con muchos hogares destruidos. Es lo que hoy estamos viendo. El Señor dijo que esta generación, es decir, que tú y yo veríamos cómo hoy el mundo se está derrumbando, porque el Señor dijo que cuando esto estuviera pasando, entonces Él estaría pronto para venir a esta tierra. Por eso el Señor dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, que esta generación contemporánea a estos sucesos iba a estar pendiente de todas estas cosas. Es decir, el Señor nos está diciendo que estemos pendientes, que estemos observando, que estemos analizando lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel y lo que está ocurriendo alrededor de todo el mundo. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. El Señor nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que cualquier otra cosa pudiera ser mentira, cualquier otra cosa no pudiera suceder, pero lo que el Señor dice en su palabra, lo que el Señor establece en su palabra, se tiene que cumplir fielmente, porque Él lo ha afirmado. Bendito y alabado sea su nombre. El Señor dijo en su palabra hace cientos de años que vendría a la tierra a morir en la cruz del Calvario, y sucedió tal como Él lo dijo. Él vino a la tierra como un humano, descendió del vientre de María, y ahí salió de ese vientre, y entonces evolucionó como tú y yo, como un ser humano, y a la edad de unos 33 años fue asesinado en la cruz del Calvario. Después resucitó, anduvo predicando el Evangelio, anduvo dando instrucciones, y entonces Él dijo que enviaría al Espíritu Santo cuando Él llegara al cielo. Así es que cuando Él asciende a los cielos, después
de un tiempo, después de unos días, envía al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando llegó a la tierra, vino como un estruendo poderoso, y a partir de ese tiempo lleva ya en esta tierra el Espíritu Santo más o menos 2000 años trabajando alrededor de toda la tierra, alrededor de este planeta, tocando las vidas humanas, transformando al drogadicto, al adúltero, al afeminado, transformando a toda aquella persona que le clama, que le espera, que le anhela, que tiene fe en Él. El Señor viene a través de su Espíritu Santo, lo toca, como ha convertido a muchos miles de cristianos en todo el planeta, y como me ha convertido a mí, como ha tocado mi corazón, y hasta el día de hoy me ha dado la fuerza, el poder y la gloria para seguir predicando su palabra en medio de estos tiempos difíciles. Bendito y alabado sea su nombre. Jesús dijo que salvaría a los gentiles, y justamente se está cumpliendo. Millones y millones de personas en todo el planeta han conocido un milagro de parte del Señor Jesucristo. Millones y millones de personas, sus vidas han sido transformadas, porque Cristo tiene el poder para transformar la vida del ser humano. Así que si el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, entonces quiere decir que el Señor está pronto para venir a este planeta, para tomar a su pueblo y llevárselo a su trono de gloria. Bendito y alabado sea su nombre. Pero nos dice en el versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí el Señor está diciendo entonces que estemos pendientes de Israel, que estemos pendientes de los acontecimientos que se dan en todo el mundo, pero que a la vez estemos mirando cómo está nuestra vida delante de Él, cómo está nuestra santidad delante de su presencia, cómo está nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro corazón delante de su presencia. Cuando el Señor dice mirad, se refiere a estar observando detenidamente todo lo que acontece en su palabra profética, todo lo que suceda en todo el mundo, estar viendo cómo su palabra profética se cumple fielmente. Y dice Él, mirad por vosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería. Hoy, por la crisis que vive el mundo, por la crisis que vive cada ciudad, cada pueblo, es normal que entonces nos estemos preocupando por el alimento, por el vestido, por el desarrollo en nuestro hogar, por tener comodidades. Pero es lo que el Señor dice, que tengamos mucho cuidado de estas cosas, que no estemos mirando esas cosas materiales que al morir se quedan en este planeta, sino que estemos mirando nuestra casa espiritual, es decir, nuestro cuerpo, cómo está nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón delante de su presencia. Por eso dice el Señor, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Es decir, que no nos estemos preocupando por las cosas materiales, por el calzado, por el vestido, por el alimento, sino nos dice, mirad cómo está nuestro corazón. Entonces tenemos que ver, hermanos, cómo está nuestra vida delante de su presencia, estar cuidando nuestra santidad, nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestra salvación, todo lo que el Señor ha dicho, para que nosotros estemos pendientes de lo que el Señor está diciendo. Nosotros tenemos que cuidar su palabra, tenemos que cuidar los mensajes, la predicación que Él envía a través de sus siervos, para estar cuidando la carrera ministerial, para estar cuidando la carrera espiritual o el llamado que Él ha hecho a nuestra vida, y no estarnos preocupando por el alimento, por el progreso, el desarrollo, sino estar cuidando ese llamado para poder alcanzar aquel cielo que Él ha prometido para nuestra vida. Con justa razón, en Mateo 6:33, el Señor nos dice, mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el 34 nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuidemos pues que nuestro corazón no esté cargado a la glotonería, a las cosas de este mundo, a la preocupación por el mañana, por el pasado, sino busquemos su poder, su gloria, busquemos su bendición. Y dice la Biblia que no estemos afanados por las cosas de esta vida. ¿A qué se refiere el Señor por los afanes de esta vida? Pues se refiere al dinero, que es prácticamente lo que siempre necesitamos para vivir, para movernos, para vestir, para comer, para muchas cosas. Pero el Señor está diciendo que no nos afanemos por eso. Nos afanamos también por la comodidad, y por decir un ejemplo, cuando tenemos un carrito, digamos modelo 2000, pues ya estamos pensando en el modelo 2012, y si era un carrito que no tenía clima, estamos pensando ahora por un carrito que tenga clima, y siempre estamos pensando en algo más, en alguna comodidad, en estar mucho mejor. Hoy, por ejemplo, la gente quiere cada día el celular que trae cosas más sofisticadas, más modernas, como el caso de la televisión. La gente quiere la televisión que anuncia mucho en la publicidad, la televisión que está de moda, la televisión que está pegando. Ya no quiere aquella televisión que por tantos años ha tenido en su casa, saca el pretexto que ya debe cambiarla, y cosas así por el estilo. Es lo que el Señor está diciendo, que no nos estemos afanando por esas cosas, sino que estemos mirando siempre la vida espiritual, el desarrollo espiritual, el progreso espiritual, todo lo que se refiere a la vida eterna. Dice el Señor que no estemos mirando, pues, dice, y de los afanes de esta vida, y los afanes de esta vida, que son eso: el dinero, la comodidad material, la prosperidad, todas las cosas de este mundo que se quedan cuando uno fallece. Si no estemos mirando por la vida eterna, la vida que nunca perece, sino la vida eterna que está cerca de su presencia, junto a su presencia, la vida que Él nos da como Él es eterno, donde pasa un siglo, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 y no sé cuántos billones y billones de años, pero sigue siendo eterno. Los años acaban, el milenio acaba, el tiempo acaba, pero Dios no acaba, jamás. Y así quiere que seamos tú y yo, que seamos eternos como Él. Por eso Él nos exhorta en esta palabra que hoy nos da, que estemos siempre mirando la higuera, mirando a sí mismo nuestra vida, mirando nuestro entorno, y que permanezcamos fieles delante de su presencia. Ya para terminar, nos dice en el versículo 36, velad pues en todo tiempo, velad pues en todo tiempo orando. ¿Y qué es velar? Velar significa estar alerta, velar significa estar despierto, velar significa, en palabras vulgares, estar abusado, estar alerta, despierto, en todo tiempo, dice la Biblia. Y cuando dice en todo tiempo, significa que no hay que bajar la guardia, que no hay por qué descuidarse en ningún momento, sino que debemos estar alerta en todo tiempo, porque el Señor puede venir por su pueblo. Orando significa llenarse del Espíritu Santo. Orando significa estar en comunión con el Espíritu Santo. Orando significa estar en contacto, tener un contacto directo, profundo con Dios todos los días. Eso significa estar velando. El Señor nos dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De escapar, nos dice, de todas estas cosas que vendrán. O sea,
que después de que el Señor venga, vendrán cosas espantosas para esta tierra. Pero el Señor dice que estemos alertas para poder escapar de ella. Y nos dice finalmente estar en pie delante del Hijo de Dios. Es decir, delante del Hijo del Hombre, que en este caso es el Señor Jesucristo. Por eso la interrogante es, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? Quizás delante de la gente parezcas como un buen ciudadano, como una buena persona, pero delante de Dios no es así. Delante de Dios necesitas limpiarte, delante de Dios necesitas estar firme, delante de Dios necesitas que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Si tú lo aceptas, si lo quieres en este día, yo te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora he escuchado tu palabra, me arrepiento de mis pecados y yo te pido, Señor, que con esa sangre derramada en la cruz del Calvario me laves, me santifiques y asimismo escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, gracias por la vida, gracias por la salud y gracias, Señor, por esta palabra de advertencia. Te doy toda la gloria. Gracias, gracias, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, con esta oración te conviertes en hijo de Dios y ya formas parte de la familia de Dios. Si tienes algún lugar, alguna oportunidad en donde congregarte, hazlo de inmediato. Si tienes una iglesia, un pastor cerca de ti, habla con él y visítalo. Visita su iglesia y congrégate. Y si no lo tienes, si tienes alguna duda, escríbenos a este medio, que con gusto te estaremos atendiendo. Y bueno, pues vamos a hacer una oración para los enfermos, las personas que están necesitadas. Yo les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos y haremos una oración por esa necesidad. Padre, te damos toda la gloria y la honra. Gracias por esta palabra. Hemos predicado tu palabra en este día, Señor, y te pedimos la vida, la salud, el cuidado, Señor. Danos inteligencia, sabiduría y la fuerza necesaria para seguir permaneciendo delante de tu presencia. Ahora, Padre, yo oro por los enfermos, oro por las personas necesitadas. Yo no sé qué están necesitando en sus cuerpos, en sus hogares, en sus familiares. Yo no sé qué necesitan, pero tú sí lo sabes. Así yo te pido una bendición especial para esa persona que tiene inclinado su rostro, que ha cerrado sus ojos y que espera de ti una bendición. Yo te pido un milagro, Señor, como tú lo has prometido, porque no es el hombre, no es el predicador, Señor, sino es tu Espíritu Santo quien hace todas las provisiones, hace todas las sanidades, hace todos los milagros. Y yo te pido que así sea en este día, que el hombre o la mujer que ha, Señor, obedecido a esta invitación, yo te pido, Señor, que lo bendigas plenamente en este día. Y asimismo, gracias por la sanidad, la liberación, la prosperidad, el sustento y la gloria que tú envías a sus vidas, a sus familiares, a sus hogares. Gracias. Te pido una bendición, Padre, para nuestro pueblo, nuestro querido México. Bendícenos, ayúdanos y ayuda, Señor, a mi hermano Federico, a mi hermano René, y ayúdame a mí, Señor, a seguir predicando tu palabra. Sigue cuidando este medio para que siga creciendo y que las almas te conozcan, se conviertan, Señor, se liberen, y asimismo tu Santo Espíritu los restaure en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente de la serie. Dios los bendiga y hasta la próxima.